conclusiones. Otro aporte de esta Escuela de las Relaciones Humanas tiene que ver con la organización informal. Cuando nosotros empezamos a ver organización formal y organización informal, veíamos que, y hacemos como mucho hincapié en esta cuestión de que dentro del organigrama solo se ve reflejada la organización formal y no se prestaba demasiada atención ni se le consideraba relevante hacer un análisis de la organización informal. Este conjunto de interacciones y de relaciones que definen la organización informal, la Escuela de las Relaciones Humanas, a partir de ese experimento, determina que tiene una relevancia, que tiene acciones, ¿sí? Digamos, en las conductas, en el clima, en los vínculos, en todas las relaciones que se generan internas dentro de la organización, que pueden llegar a tener incidencia. Entonces, aparte de que la define, determina que es importante prestarle atención y considerarla, porque esto también, más allá que subyace por fuera de lo que tiene que ver con las organizaciones, básicamente presenta sí o sí una cuestión de comportamiento que no es menor y que no es, digamos, en vano prestarle atención. Entre eso dice, el comportamiento de los grupos sociales de una empresa está condicionado a dos tipos de organización, la formal o racional y la informal o natural, ¿sí? En donde, recuerden que por la cuestión de comportamiento, nosotros tenemos dentro de la formal todo lo que tiene que ver con las normas, las disciplinas, los principios que se ponen para regular las conductas, que estos son normas, principios y pautas de disciplina determinadas por la misma organización, y por su parte la organización informal impone sus propias normas vinculadas desde el grupo y generadas por intereses del grupo, pero que regulan también la actividad o las formas de relacionarse de la misma, digamos, organización informal. O sea, hay como unos ciertos códigos que se deben cumplir, ¿sí? Entonces, básicamente decimos que esto se da porque existe un mínimo de interacción con otros individuos dentro de un sistema informal de relación. Entonces va a ser inevitable que se generen los grupos informales, no es algo que puedas evitar ni regular. Sí o sí, necesariamente los grupos informales van a tener una incidencia dentro de la organización, porque somos unidades sociales también nosotros, entonces van a haber una implicancia en los vínculos, en las relaciones, y lo que te sugiere la teoría de las relaciones humanas es que no dejes de prestarle atención, sino que también se las observe, también se las considere, y hoy por hoy se analiza cuáles son los comportamientos, se detecta dónde está el liderazgo en los grupos informales, para cuando se tiene que entrar a mesas de negociación, activar algunas acciones, por ahí uno se vincula con el líder del grupo y sabe que trabajando, traccionando con esa persona, puede decantar en cuestiones positivas en el resto del grupo porque es un referente definido por el grupo. Entonces tiene cierta representatividad, una cuestión de poder y por ahí de dirección con el grupo que no está en el marco de la formalidad, pero que sí está en el marco de la informalidad, y es importante porque puede llegar a contribuirnos al cumplimiento de muchos de los objetivos. ¿Sí, Tiziana? Profe, disculpe, ¿podría volver al concepto de organización informal? Sí, Ahí le saco captura y... sería este. Sí, este. Uh-huh. Bien. ¿Esto ya lo tiene? Sí, sí, eso sí, profe, no me que no alcancé a sacarle al otro. Bien. Bien, dicho esto, ya avanzamos hasta teoría de las relaciones humanas. Ya vamos con la tercera. Entramos a teoría de la burocracia. ¿Dudas, consultas hasta las tres anteriores o venimos bien? Todo bien, Bien, profe. profe. Bien. Esta sería otra escuela, digamos. Sí, teoría de la burocracia es otra escuela. Buenísimo, ¿Sí? gracias, profe. ¿Qué Profe, hablamos cuando hablamos? ¿Perdón? cada teoría es una escuela diferente, digamos. Sí, cada teoría es una escuela diferente. Muy bien, gracias. De nada. Ahora entramos con la teoría de la burocracia. Esta está contextualizada dentro de la década del 40. ¿Cuáles son algunas, digamos, de estas funciones que decimos, de los aspectos relevantes o que han marcado, que la determinan la escuela de la burocracia?
Primero era la parcialidad tanto de la teoría clásica como de la teoría de las relaciones humanas, en perspectiva de que recuerden cuál era el problema que teníamos, que les decía, que muchas veces van surgiendo escuelas para complementar el pensamiento de las escuelas anteriores, porque estas les ponen el énfasis a algunas cuestiones. Una le puso mucho énfasis a las tareas y otra le puso énfasis a las personas. Entonces, va a tratar de regular, ¿sí?, la forma de organizar estas relaciones. La primera instancia, como bien lo dice la diapositiva, se basa en la racionalidad. Esta tiene, que es una base en sus críticas, una excesiva racionalidad en los procesos. Está todo bien documentado, los procedimientos, cada uno de los pasos, cómo se debe hacer, cuáles son los tiempos que implica, para poder determinar por esto el cumplimiento de objetivos predeterminados. Entonces, generar exceso de racionalidad y que esté todo bien determinado para, primero, garantizar la máxima eficiencia y también evitar con esto, con ese extremo de racionalidad y de adecuación de todos estos medios, para evitar los desvíos también, que no haya algunas cuestiones. Esa es la intención en sí de la naturaleza de esta perspectiva de la burocracia. Miren que vuelve a tocar, los otros hacían mucho énfasis también en la eficiencia, esta busca también maximizar la eficiencia a través de una racionalidad, es decir, buscar como un punto intermedio entre las acciones que se ponen conjuntas, ¿sí? Entonces empezamos a ver algunos de los antecedentes que se va teniendo a partir de este pensamiento de Max Weber. Tenemos a Karl Marx, que estudiaba la burocracia como una forma de dominación, ¿sí?, de los imperios más antiguos, porque veía o avisoraba en la antigüedad algunas cuestiones muy vinculadas a la burocracia, pero empieza a ver cómo aplicarla a una modernidad en el contexto de los años 40. Entonces empieza a ver cómo generar esto de que se vuelva más viable poder aplicarlo, dado el contexto en el que estaba ante la burocracia, y poder incorporarlo a un contexto más moderno, básicamente. Entonces ahí empieza a definir como algunas de estas normas o cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, básicamente, de lo que es la burocracia. Esos son como algunos de los orígenes que tienen. Ahí tienen los exponentes. El principal claramente es Max Weber, ¿sí?, uno de los principales exponentes. Tiene un perfil bastante amplio, entonces a partir de esa cuestión ecléptica en su formación, miren que parte de ser un filósofo, economista, politólogo, sociólogo, ¿sí?, tiene una formación bastante amplia, entonces hace como un análisis y una perspectiva mucho más
amplia, quizás es bastante bueno en esta cuestión para poder definir cosas dentro del marco de la teoría de la burocracia que estén mucho más con una apertura que no era común en la época, básicamente, ¿sí? Que no era muy común que esté. Ahí tienen algunos de los otros exponentes que encontramos de la burocracia, y también están pensadores que empiezan a ir también por esa línea y ir mirando algunas cuestiones dentro del ámbito de lo que tiene que ver con ese esquema, básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que considera Weber a partir de empezar a hacer el análisis básicamente del modelo? En primera instancia define tipos de sociedad. Entonces dice, bueno, voy a empezar a tomar o hacer una prueba como modelo de tomar a la burocracia como un sistema social con un tipo de poder, ¿sí? Para poder entenderla y poder definir mejor el estudio. Él divide esa sociedad en 3 tipos de sociedad y por ende 3 tipos de poder. Entonces él habla y dice, bueno, como es un sociólogo, no olviden que está viendo cuál es el comportamiento de los individuos, y al venir también de la política, por eso mezcla, ¿sí?, en la sociología, este análisis que tiene de la conducta del individuo en sociedad y a su vez de la política, que el objeto de estudio de la política es lo político, o sea, la política en sí. Entonces atraviesa por eso la cuestión del poder, porque dentro del análisis de la ciencia política el poder es uno de los focos de análisis que también lleva a cabo. Se mezcla cómo es el comportamiento de la sociedad y también los tipos de poder que se pueden presentar dentro de esta conjunción. Entonces tenemos por un lado la sociedad tradicional, que estaban muy enmarcadas en algunas sociedades esta cuestión sumamente patriarcal, ¿sí? La familia como una especie de clan, de sociedad medieval, entonces esos entrelazados que había en esa sociedad tradicional, y pone como un tipo de sociedad en primera instancia esta cuestión de la familia como un núcleo duro que se generaba hasta como clan, ¿sí? Como ciertas logias, clanes, estaba muy fuerte, muy arraigado. Por otro lado, la sociedad carismática, en donde obviamente él deduce que hay una serie de características que son predominantes y que la definen, que tiene que ver con cuestiones más de tipo personales, arbitrarias, más desde lo místico, ¿sí? Que tiene que ver con estos grupos revolucionarios que tienen como una acción más abocada a cierta cuestión filosófica, pero que aporta bastante a esta cuestión mítica que generan los mitos, ¿sí?, entre los personajes que son más sobresalientes, y también partidos políticos que empiezan a tomar mucho auge y revuelo dentro de ese periodo de tiempo, en donde él puede deducir que son agrupaciones de personas que forman sociedades más bien carismáticas, en donde claramente se detenta bastante el poder y hay como referentes muy fuertes, y hay una cuestión mística en esta cuestión también, por ahí muy arbitraria y sumamente personalista. O sea, eran líneas de pensamiento de un hombre y sus seguidores, y entonces por eso van a ver que algunos movimientos políticos tienen están representados por el apellido de quien es la figura como más fuerte, por eso es digamos, ese alcance de lo personalista que tiene esta cuestión de ese tipo de sociedad. Y por otro lado, la sociedad legal, ¿sí?, racional o burocrática, que él la define básicamente como esas normas impersonales y de racionalidad que van a operar dentro de grandes grupos o modelos de agrupación de personas, pero que van a trabajar bastante en definir algunas cuestiones como medios y fines. Entonces ahí entra para él, en esa definición de la sociedad legal, lo que tiene que ver con las empresas, el Estado moderno y los ejércitos, como esta cuestión en donde prima, por sobre todas las cosas, la racionalidad y lo impersonal, ¿sí?, las normas impersonales y la racionalidad. Cuando empieza a pensar en esa tónica, empieza a definir cuáles son los tipos de autoridad que podía llegar a detentar dentro de estas sociedades. Dice, a cada tipo de sociedad le corresponde un tipo de autoridad. ¿Qué definía la autoridad? Para él el significado estaba vinculado a la probabilidad de que una orden específica sea obedecida, entonces determinaba si había o no autoridad, no solo quién la tenía desde la formalidad, sino él define, bueno, ¿hay autoridad? ¿No hay autoridad? Quiere decir que por ahí puede llegar a pasar lo que es decir, que el jefe no es el que manda, ¿sí?, básicamente. Entonces,
la autoridad no va en forma conjunta con quien debería definir con qué es que tiene la autoridad. ¿Qué era lo que representa? ¿Sí? Para él la autoridad representa ese poder institucionalizado porque está muy vinculada para él la autoridad a la estructura formal de la organización. La autoridad proporciona poder, define él, entonces tener autoridad es tener poder, porque yo defino cómo se van a hacer las cosas, cuáles van a ser los resultados, en primera instancia, a la medida que pueda, cuando estoy en este ámbito con autoridad. Y tener poder no siempre significa tener autoridad, eso le queda claro a él a partir del análisis también de la Escuela de las Relaciones Humanas, que no siempre quien tiene la autoridad es quien tiene, ¿sí?, también el poder, o la inversa. Y que la autoridad y el poder provienen de ella y dependen de la legitimidad. O sea, ¿quién da la legitimidad para decir esta persona tiene poder o no tiene poder? Claramente es el grupo cuando se trata de organizaciones informales, o es el padre, la madre, depende de la estructura familiar, y tiene que ver con una cuestión ya impuesta, digamos, básicamente dentro de este tipo de sociedades. Entonces él empieza a hacer ese análisis y decir, bueno, esto también es un elemento que por ahí se dejaba de lado y que es importante empezar a recordarlo porque tiene fuerte incidencia. Y no es un dato menor. Y ahí tenemos los tipos de autoridad, ¿sí? Y dice, la autoridad proporciona poder y el poder conduce a la dominación. Recuerden que les dije que él estaba mirando también algunas cuestiones vinculadas fuera del Estado moderno, modelos de gobierno anteriores, así que eran más monárquicos. Dice, la dominación es una relación de poder en la cual el gobernante cree tener derecho a ejercer poder y el gobernado considera que su obligación es obedecer sus órdenes. De ahí el término de dominación. La dominación requiere un aparato administrativo, especialmente cuando se ejerce sobre un gran número de personas y un vasto territorio. Ahí empieza él a ver que la magnitud del crecimiento de las naciones, de los estados, va a haber un correlato necesario entre empezar a instrumentar esta cuestión de la dominación y el poder, a empezar a poner reglas de limitaciones, de normas, de conductas y comportamientos, porque, digamos, esto va a requerir ese orden. Va a ser una condición casi necesaria, empezar a poner un orden específico. Y también se da cuenta que ante este crecimiento de la población, necesariamente van a ir creciendo también las demandas. Crecen las demandas también, entonces se necesita personal administrativo para poder ejecutar muchas de estas funciones, ¿sí?, y poder contribuir, digamos, a la tarea del cumplimiento de objetivos que estos se definen o se imponen. Dice, la legitimación y el aparato administrativo constituyen los dos principales criterios para la tipología, ¿sí?, de Weber, que distingue tres tipos de autoridad: la tradicional, la carismática y la racional, legal o burocrática. O sea que no olviden esto, los dos principales criterios que va a distinguir eran los que veíamos respecto a la legitimación y al aparato administrativo. Son como las dos cuestiones que busca instrumentar para poder regular esas actividades y poder trabajarlo adecuadamente y que no haya desvíos, ¿sí? Cuando hablo de autoridad tradicional, nosotros estamos hablando básicamente, digamos, de cómo los subordinados van a considerar las órdenes de los superiores, digamos, cómo las van a ejecutar, cuál va a ser el criterio que le va a dar la legalidad a la definición de esa orden que se da y que hay que cumplir. Otra cuestión que analiza es el poder tradicional no es racional, esto de no siempre, lo que les decía, no siempre quien tiene el poder viene o está determinado por parte de la estructura, ¿sí?, racional, por parte de la estructura de la organización. Esto de puede transmitirse por herencia es sumamente conservador, porque él analiza lo que les decía a ustedes, la monarquía, la burocracia y algunas instituciones muy estructuradas
en donde como había como un régimen en que sabía quién iba a ser quien secundaba al otro, quién iba a tener el mando después, entonces empieza a haber esta cuestión en que siempre no puede quedar desierta esa cuestión de la autoridad y el poder, sino alguien tiene que ocupar el puesto para dirigir, digamos, los destinos de la organización fundamental, más allá de que todos los empleados trabajen en forma conjunta, alguien tiene que ser la autoridad, alguien tiene que ejercer cierto poder para que las actividades sigan resurgiendo. Y decimos, y en la dominación tradicional, la legitimación del poder viene de la creencia en el pasado eterno, en la justicia y en ello la adecuada manera de actuar. ¿Sí? Tiene mucha variable ética también, esta cuestión de la burocracia, básicamente. Y se puede asumir dos formas, ¿sí?, de aparato administrativo para garantizar la supervivencia dentro de este tipo de organizaciones. La primera es la forma patrimonial y la otra es la forma feudal. La patrimonial era cuando, recuerden, cuando uno tenía patrimonio, o sea, cuando uno tiene un capital determinado, se acuesta, por ejemplo, a dormir, tiene un capital determinado, ¿sí? Tiene una forma patrimonial. Y la forma feudal es aquello que tiene y preserva, y para el colmo, tiene bajo su ala a alguien también. Entonces, los pequeños feudos era una persona que estaba a la cabeza y que tiene un poder determinado y tiene como, en el momento del feudo, sirviente. Entonces, eso también le va prestando atención y lo va a definir. ¿Cuándo decimos que es carismática esa autoridad? Cuando los subordinados aceptan esas órdenes del superior y no las están discutiendo, porque por eso es carismática, porque viene de que hay una aceptación natural de los subordinados respecto a la persona que está ocupando un puesto determinado que tiene autoridad y que refleja poder. ¿Sí? Entonces tiene esa capacidad de influir a las personas y no se está cuestionando muchas veces lo que hace, porque tiene cierto carisma, cierto nivel de aceptación, de empatía, que el otro se ve reflejado, se identifican con entonces ahí le están dando también el poder. Hay como una aceptación natural por el carisma que el otro tiene. Claramente, si viene desde lo carismático, no tiene base en la racionalidad, ¿sí?, pero tiene esta dificultad que es inestable y adquiere fácil, se puede virar y puede tener cierto comportamiento radical, básicamente en esta cuestión, porque parte de algo que uno por ahí no lo reconoce, pero reconoce las actitudes del otro, entonces sin querer está cierto liderazgo a partir de esa situación. No puede ser delegado ni recibido en herencia. Si es a una autoridad carismática y la tiene el padre, no necesariamente la tiene el hijo. Puede llegar a darse, pero no es que porque es el hijo queda en la definición, ¿sí?, que bueno, necesariamente va a tener el mismo carisma que el padre. No pasa eso, no pasaba inclusive en las monarquías. A veces algunos reyes eran muy aceptados y estaban en preferencia digamos, de sus subordinados, y después quienes heredaban el trono al fallecimiento del padre no necesariamente tenían, y básicamente ese mismo nivel de aceptación. Entonces tenían por ahí después esta cuestión en donde eran cuestionadas esas nuevas autoridades porque no había, digamos, esa naturalidad de aceptación de la autoridad por parte de los subordinados. No se les consideraba que estaban en las mismas condiciones, que tenían la misma categoría. Eso también es importante porque él empieza a determinar con esto y decir, bueno, más allá hay una realidad. Las otras pensaban que si están dentro de la estructura formal y yo te doy una cuestión de autoridad, estoy dando autoridad por sobre los subordinados, por sobre el resto de las personas, los demás van a obedecer de una forma natural porque ya está definido por la organización. Acá lo que sale del análisis también es decir, no tiene esa naturaleza. Por más que vos le pretendas o le exijas, no va a haber aceptación dentro de la carismática si la persona considera que realmente no tiene perfil de líder. O sea, yo no me siento representada ni me siento identificada, entonces por más que lo quieras imponer desde la estructura formal, no voy a considerar que tiene una autoridad carismática, básicamente. ¿Alguien había levantado la mano? No, profe, fue sin querer. Está bien, no hay problema. Después decimos
El aparato administrativo está constituido por los discípulos y subordinados más leales para desempeñar el papel intermediario entre el líder y las masas. Esto era, en aparato administrativo no solo se refiere al proceso en sí, sino también a las personas que van interviniendo en el proceso para ir ejecutando algunas cuestiones. Entonces va teniendo ahí como esa cuestión que se va perfilando mucho. A ver, me habían puesto una consulta en el chat. Exacto, el trono y no tenía carácter de líder. Sí, y muchos reinos se han perdido por eso. Recuerden que él viene desde la sociología, la politología, entonces el historiador también va haciendo un análisis, va trayendo parte de ese estadio de conductas y situación de conductas y va deduciendo algo que pueda servir en todo el proceso. Si todos estos van pensando de alguna situación y van haciendo como un cierto ejemplo, hipótesis y contrahipótesis. Dice, la elección de subordinados no se basa en méritos, sino en la lealtad y confiabilidad del subordinado. Y esto hace inestable el aparato administrativo porque no se está teniendo gente por esto, ¿sí? Por el mérito, que tiene la capacidad o no, sino que a mí me representa bien o me viene bien, básicamente, porque es una persona que me es leal por sobre todas las cosas. Y es una de las discusiones fuertes que hay también en el modelo. Cuando yo hablo de la racional burocrática, legal, racional burocrática, básicamente esto es porque hay una aceptación, si es dentro de la legal o racional, ya hay una aceptación de esos miembros o esos subordinados hacia quienes están ocupando cargos más jerárquicos y de las cuales se deriva el poder, básicamente. Ya está naturalizado, está instruido así y las otras personas lo reconocen. Por eso indica que es el tipo de autoridad técnica, meritocrática y administrativa que se basa en las promulgaciones. Este es el que todo el tiempo predomina los procedimientos y las técnicas por sobre cualquier otra situación particular. Le falta por ahí cierta flexibilidad para cierta anotación en esta cuestión. Y básicamente esta cuestión de la meritocracia, o sea, hago méritos para obtener algo más allá de lo que yo voy demostrando, ¿sí? Por ser trabajo. Entonces, básicamente eso hace referencia a una autoridad legal, básicamente. Bien. Acá dice la posición, ¿sí?, de los subordinados y sus relaciones se guían por reglas impersonales y estrictas. Esto es porque él deduce y dice, bueno, que sea un grupo informal y no tenga reglas pautadas o predeterminadas como en la formalidad, no quiere decir que no hubiere reglas. Sí las hay y muchas veces, ¿sí?, son muy estrictas. El incumplimiento, el fallar al grupo que está conformado por esa organización informal tiene sanciones que a veces son mucho más fuertes que una sanción disciplinaria del tipo desde la misma organización, ¿sí? Es como que el precio de irrumpir y no hacer algo que todos esperan o no tener el grado de lealtad que se espera, tiene sanciones mucho más serias, digamos, en la informalidad que en la formalidad. Y la posición de los subordinados y sus relaciones se guían por reglas impersonales y estrictas. Esto que ya habíamos visto y que yo les decía a ustedes que en los grupos la cuestión de el incumplimiento de reglas, de principios o pautas o acciones pautadas, de no hacer o de hacer, el no cumplimiento se pone mucho más rígido, ¿sí? Decía ustedes una vez, creo que en la clase anterior, se aplica la ley del hielo, ¿sí? O sea, fácilmente no cumplís, vos sabés que tenés un peso y los otros también obedecen dentro de la organización informal porque saben que hay como una sanción más, claro, viene por ahí. Esa es claramente, netamente burocrática. Dale más tarta ahí, puede ser. Esa es muy burocrática. Tiene esa secuencia. Hay como un cumplimiento bastante rígido. Profe, ¿puedo volver a cerca? la diapositiva anterior? Ahí está. Listo, profe. Bien.
son las mismas reglas las que delinean racionalmente, o sea, racionalmente van marcando ciertas líneas, la jerarquía del aparato administrativo, los derechos y deberes de cada puesto y los métodos de reclutamiento y selección. Esto marca mucho aspectos con respecto a la regla. Sí, hay una cuestión de jerarquía del aparato administrativo, esto que hablábamos, ocupo tales puestos, ocupo tales cargos, estos son los cargos que están implícitos, ¿sí? Y estas son las funciones, soy el jefe. Todo el tiempo la burocrática te está diciendo acá quién es el jefe, te lo está marcando. ¿Sí? ¿Por qué? Pone mucho énfasis en la cuestión de la jerarquía. Todo el tiempo te está marcando cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos en cada puesto. Todo el tiempo hace presente y trae a colación esa situación para que no haya desvío y que lo tengas en claro. Y también los métodos de reclutamiento y selección muchas veces están dentro de la medida de lo posible más abocados a procesos que busquen optimizar e incorporar personas que puedan aportar algo, que tengan mucho potencial, pero también en algunos tiende a ser como bastante laxo y flexible en el hecho de, por ahí hay personas que entran por meritocracia, como les digo, y no porque no entran por meritocracia, entran por dedocracia, básicamente. O sea, bueno, esto tiene mejor vinculación conmigo, tiene mejor relaciones, me responde realmente 100% a mí, entonces por ahí ingresa a la organización. Básicamente, sí, Kevin. Sí. Entonces, ese es un problema, donde él empieza a analizar todas esas fallas que van teniendo el proceso y trata de buscar algún modelo que no replique esas instancias y que vayan como mejorando el sistema. Esto que les decía alguna vez cuando veíamos rápidamente algún aspecto de burocracia. El problema que tenemos, ¿no?, es que la burocracia en sí no es mala, el proceso es bueno, las reglas están claras y están definidas, el problema es que está ejecutado por personas, son las personas las que llenan de vicios las instancias de los procesos, incumpliendo los mismos, haciendo persaltum, hay esa cuestión donde si te conozco lo saco más rápido, ¿sí? Pero en teoría si se rigiera y fuera a rajatabla, ¿sí?, cómo tiene que ir el proceso, no pasarían esas cosas. El problema está en la ejecución, no en el pensamiento del modelo. Y básicamente él dice es la organización típica de la sociedad moderna democrática y de las grandes empresas. Las empresas, todas privadas o públicas, tienen mucho de procedimientos y normas que provienen del modelo burocrático. Nada más que algunas operan bien con esas reglas, operan como debe ser, tienen mayor eficiencia de respuesta, o operan con las mismas como tiene que ser, con la rapidez que el tiempo que el proceso administrativo tiene determinado dentro de este modelo. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo de la burocracia moderna? Primero, el desarrollo de una economía monetaria, porque facilita y racionaliza las transacciones económicas y permite también la remuneración de los funcionarios y la descentralización de la autoridad. También a partir de pensar esta cuestión de la delegación y se le va poniendo un precio o un valor a cada cosa. Lo segundo, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas del Estado moderno. El Estado moderno antes, digamos, con alguno de los otros modelos más delimitados o haciendo énfasis en una cuestión o en la otra, se podía llevar a cabo porque no había tanta demanda, porque no había tanta población. El crecimiento de la población hace obviamente que crezcan cada sector, cada grupo tiene generaciones totalmente diferentes, o sea, tienen puntos críticos que son diferentes, tienen intereses diferentes, vienen de actividades diferentes, y todo esto va haciendo que haya un cambio, ¿sí?, en estos procesos de las tareas, porque yo tengo muchas funciones que cumplir para ordenar los estados. Y entonces requiere sí o sí un trabajo más ameno y profundo. Y también la superioridad técnica de tipo burocrático de administración es más eficiente para alcanzar los objetivos desde el punto de vista que les decía que tiene reglamentos y normas que habría que cumplirlos. Si se cumplieran, la burocracia no tendría los procesos tan lentos que tiene ahora. ¿Podría subir un poquito, por favor? ¿Podría subir a la diapositiva anterior un ratito? A la anterior, ¿verdad? Sí, por favor. No sé, ya abajo no. Ahí sí. Las papitas se quedaron. ¿Está? Sí.
No sé, un poquito más llevo, se tildó, no sé, no es la que es donde salían los factores que favorecían el desarrollo de la burocracia moderna. Esta. Ahí la están viendo todo, factores que favorecen el desarrollo de la burocracia moderna. Hasta el punto 3. ¿Lo tienen No, hasta ahí? profe, se No tildó. me sale la característica de la burocracia. Esperen, chicos, ya dejo de compartir porque yo en la pantalla que estoy viendo con ustedes, dejo de compartir y vuelvo a compartir. O sea, yo la estoy viendo, no en mi pantalla particular, sino la estoy viendo en lo que veo en el espacio de compartir de ustedes, como que se ve. ¿Ahí la ven? Ahí está, profe. Aguanten 2 segunditos ahí. Sí, no hay problema. Profe, Diga. generalmente se dice que cuando un proceso es muy lento, se da a entender por la burocracia, o no Sí. actualmente. O sea que está mal el concepto que se usa. Sí, exacto, la burocracia sigue siendo muy desnotada, muy criticada por esta cuestión que supuestamente presenta exceso por ahí de lentitud. Es verdad que tiene críticas, obviamente tiene críticas en el proceso, que las críticas ya casi han quedado en la instancia de sus orígenes. Por ejemplo, una de sus críticas era también el exceso de papeleo, ¿sí? Esta frase muy común que van a escuchar que se dice siempre: la burocracia escribe pero no habla, ¿sí? Entonces escribe y no habla, quiere decir que todo reclamo, todo lo que tengas que presentar tenga que ir por escrito. Tienen una cuota de lógica, ¿sí? Nosotros cuando vemos deficiencias en la comunicación en las organizaciones, tiene que ver con que las personas por ahí distorsionan los mensajes, ¿sí? Hay personas, el claro ejemplo, 2 personas hablando, comunicando algo, después se retira una de las personas, llega una tercera persona y la otra quiere contar la conversación. Por la naturaleza del individuo, hay partes de la charla en el otro que no van a quedar o no van a decantar hacia la nueva charla hacia la nueva conversación o charla que se va a originar, porque hay personas que obvian ciertos detalles y por ahí hay una relevancia en el detalle que está obviando, o tiene una capacidad de escucha que no es demasiado eficiente, entonces escucha las partes que le interesan y transmite parte del mensaje y no todo el mensaje. O están los peores, aquellos que transmiten gran parte del mensaje y suman cuestiones al mensaje que nunca fueron, ¿sí? Exacto, que nunca fueron parte de la conversación anterior. Como existe esa naturaleza que dicen del teléfono descompuesto, la burocracia tiene la racionalidad de decir, bueno, escribilo. Una vez que quedó escrito, la palabra quedó plasmada ahí y no la podés negar. Por eso siempre se dicen, eleve una nota que deje en claro cuál es su pedido, que no presente confusión su pedido, para que el trámite no se ponga lento. El problema está en que las personas a veces hacen los pedidos y los elevan a ciertas direcciones o áreas de manera tan engorrosa que uno lee 3, 4 veces y no termina entendiendo qué es lo que está solicitando. Se vuelve lento porque hay que volver para atrás y pedir, aclare bien lo que quiere pedir, porque no se entiende. Entonces no sabes cómo va a seguir la instancia del proceso porque no lo pediste adecuadamente. Si bien te demora por esa cuestión de repedido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la cuestión? Evita la distorsión, porque es como que la gente después, cuando algo no le conviene, te cambia el discurso. Una vez que quedó escrito, nos remitimos al expediente, decimos en el expediente, anota que originó dicho trámite administrativo, usted hace tal solicitud. Sí, pero también me faltaba tal cosa, como esa. Lo que usted no pide, no te lo hago, ¿sí? Porque la burocracia escribe y no habla, básicamente por eso. O sea, tenés que ser claro, conciso y completo en el pedido que haces. Está bien, porque en ese sentido también ahorrás procesos de interpretación y toda una serie de cuestiones que se vuelven mucho más lentas. Profe, tiene, no recuerdo bien ahora, pero creo que era el tipo de organización mecanicista, es algo parecido. Sí, la mecanicista tiene como una estructuración en ese sentido por, digamos, los esquemas de proceso y de comunicación que tiene. Vanessa.
esa lógica o en esa secuencia, ¿sí? Básicamente. Pero con los ejemplos lo que yo le quería dejar en claro era básicamente esto. Bien. La burocracia en sí es muy vapuleada y desnotada por cuestiones de proceso que no necesariamente tienen que ver. Es verdad que hay que darle un toque de modernidad porque ha sido pensado a los 40. Tiene toques de modernidades que obviamente con este nuevo contexto hay que darle. Por ahí ya a veces no es tanto el papel, hoy por hoy suma la presencia de la digitalización, pero queda documentado a través de la digitalización un proceso o un periodo determinado. Sí, se va modernizando. La cuestión está en el medio, en la ejecución de los individuos, en el procedimiento administrativo que tienen todos los organismos, tanto públicos como privados. Los públicos tienen por una ley de procedimiento administrativo que regula todas las acciones dentro del Estado, y a su vez también las de la parte privada tiene sus propias normas o reglas, ¿sí? Y racionaliza a partir de ahí los pedidos. Lo que pasa es que la parte privada, por una cuestión que busca siempre la eficiencia de cierto criterio, exige a los miembros, a sus colaboradores, que ejecuten en los tiempos que están pautados. Fíjense ustedes que las empresas, cuando uno hace un reclamo, te indica que el mismo será analizado y tenés entre 48 y 72 horas para darte la respuesta. Y te la da entre las 48 y las 72 horas a la respuesta. Porque sabe que si no vos podés tomar ciertas acciones en caso de que no haya un cumplimiento o una respuesta de su parte, porque vos estás poniendo la voluntad para solucionar algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos reclamás que pagaste algo y te lo están cobrando y ellos te solicitan de nuevo que emitas, por ejemplo, o que reenvíes el comprobante de pago y te dice, bueno, esto será observado en el área de cobranza y usted tendrá una respuesta entre las 48 y las 72 horas. Y entre las 48 y 72 horas, las que son eficientes te responden, ¿sí? Está dentro del marco. El problema que tenemos en la administración pública es que en los reglamentos dice, ¿sí? Tal expediente tendrá tantas horas para salir de despacho con una respuesta al área siguiente. Y el problema tenemos que en la ejecución del contestan primero a la carpeta de ese que está primero, que va llegando primero y no por orden de entrada, o porque lo conocen a alguien, entonces le responden, ¿sí? Más rápido a ese. Van viendo que hay vicios en el medio que no necesariamente están implicados en sí en el proceso, sino en la ejecución de los individuos en el medio. ¿Queda claro la idea? Sí, profe. Bien, Sí, bien. profe. Eso es para que, como le digo, hay cosas, hay toques de modernidad que hay que ponerles, obviamente, pero bueno, parte también de esa no hacer tiene que ver con las personas que la ejecutan, ¿sí? ¿Cuáles son algunos, y acá es donde queda reflejado en esto que le digo, cuáles son las características de la burocracia que pensó Weber en su momento? Me Arrancamos parece con que se volvió a tildar, profe, no se quedó en los actores. Ay, el internet me está generando estrés, chicos, les juro. Me pone muy nerviosa. Es como casi internet para nadie, va a ser. Más que para todo. Ahí está. Ahí, ¿pueden ver? Ahí está, profe. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a cuáles son las características. Lo que digo para todos, a desconfiar, sí. Como que somos toda una... Hay una matrix ahí en el medio, ¿sí? Que algo está pasando. Hay momentos que se tilda mucho más que otros. Bien. Vamos a carácter legal de las normas y reglamentos. Esto que le decía le hace mucho énfasis a normas y reglamentos. En esta cuestión, ¿sí? Es esta cuestión de los procedimientos que tiene que tener, que por ahí no hay un cumplimiento adecuado o correcto de esto, ¿sí? Pero bueno, él impone o dice, para que haya eficiencia hay que marcar por un carácter legal de normas y reglamentos. La norma indica tal cosa y el reglamento indica tal otra. Si se hace como está pensado así, preservando la racionalidad del esquema, las cosas van a salir bien. Si no lo haces así, no se garantiza el resultado, ¿sí? A ver, ahí hace un aporte la compañía. Hay empleados que no saben marcar app de celular y no dan respuesta a reclamos de los vecinos y es como dicen, la ejecución falla a las personas. Exacto. Imagínense, y peor ahí, porque si
se supone que en el área en el que están ellos tienen que dar respuesta al reclamo, son del área de reclamo y tienen que dar respuesta y no saben cómo tienen que hacer su trabajo, doblemente triste. ¿Sí? ¿Qué hacen personas que no son idóneas o no han sido formadas? Lo padece mucho mi hermano. Claro. Lo ideal sería, de última, no lo saben hacer, le hagamos una capacitación y lo formamos porque están ocupando lugar en el puesto. Y si no, hay doble trabajo y solapamiento de tareas porque una sola persona, que es la que sabe ejecutar, no lo hace. También tenemos el problema del statu quo, la persona que dice, bueno, digo que no sé, así no hago y nadie me molesta. Pero hay que hacerle la bajada, hay que hacerle una inducción y que aprendan, porque es parte de su trabajo y tienen que ejecutarlo. ¿Sí? Si no estamos pagando un sueldo y no hay tarea contraprestación del otro lado. Es importante eso también. Esta cuestión de carácter formal de las comunicaciones, esto que le digo, la burocracia escribe, no habla. Y lo tienen también las privadas. Ustedes cuando hacen un reclamo de algo en alguna organización privada, te pregunta cuál es el número de reclamo para ver si realmente hiciste un reclamo, si lo hiciste por vía correo, si lo hiciste por el WhatsApp que tiene la empresa como marco de coso, te pide en qué fecha hiciste el reclamo y muchas veces te lo van a pedir y después te dice, vieron cuando terminan de hacer una queja, un reclamo, algún trámite o transacción, en la parte privada también, su número de operación vinculado a este asunto es, tome nota, y te da una serie de números. Eso es básicamente carácter formal de las comunicaciones también. Te está indicando, bueno, me voy a comunicar, este es el canal, este es el medio, y es la forma en la que yo tengo que hacer básicamente los reclamos. ¿Sí? Y van por este sector. Y también la forma de hacer pedidos o comunicarme tiene un carácter formal. Hoy por hoy, a diferencia de ese momento, que era solamente a través de papel, también los medios digitales son como canales en donde se comunica también las cuestiones. Por eso muchas de las instituciones, para consultas y demás, te piden, o te ofrecen, un correo institucional vinculado al tipo de reclamo que vos vas a hacer y es otro canal, otra forma de comunicar. Entonces vamos viendo cómo se va modernizando también esas características de las burocracias en estos nuevos contextos. Sí, básicamente. Pero por ahí tienen canales específicos de comunicación que tienen que, a los que tienen que dirigirse. Por ahí yo trabajo con algunas oficinas de Nación y antes todo se tenía que mandar, informes técnicos que tenía que elevar, los tenía que hacer necesariamente, formularlos, hacerlos impresos, con el tipo de letra, todo como me indicaban, como tenía que preservar cierta formalidad porque después eso se archiva, y los tenía que enviar por correo a una dirección determinada. En este contexto de pandemia fui muy feliz porque se actualizaron y me hicieron mesa de entrada digital. Entonces yo tengo envío de correo sin necesidad de impresiones, se archiva ahora todo en todo lo que tienen que ver con anexos digitalizados. Tengo un correo específico que es mesa de entrada, de correo de mesa de entrada, y una vez que se recibe ahí, ¿sí? Tengo fechas de presentación muy específicas y muy exigentes, o sea, en tal fecha se tiene que presentar el informe, se debe presentar en eso, yo lo ingreso, lo envío por el correo y automáticamente me devuelve un correo en donde me dice se confirma el registro, ¿sí? De entrada de su archivo en fecha tal, día y horario. Y eso ya quedó registrado y es un sistema también, un canal de carácter formal de comunicación y de entrega, ¿sí? Básicamente. Entonces ven que se va modernizando y tiene ciertos esquemas que me parecen que son óptimos dentro del modelo en sí. La otra es el carácter racional y división del trabajo. Explica que hay que descentralizar, ¿sí? Y hay que hacer división porque eso marca mucha más efectividad y es una condición prácticamente necesaria y sobre todo por la magnitud que tienen, sobre todo las administraciones, imagínense, públicas y en las privadas, en las grandes empresas también es una cuestión necesaria poder hacer una división del trabajo desde la perspectiva de lo racional, es que haya una división de trabajo donde las tareas que se generan y se dividan estén en perspectiva de no generar solapamientos, ¿sí? Que contribuyan a la eficiencia de la organización y que obviamente tenga equipos que estén dentro de la idoneidad en ese proceso de división. A veces tenemos por ahí la falla que se generan áreas que son por ahí innecesarias con doble actividad. Y vemos que
muchas veces tiene que ver con una concepción de no eficiencia o de favores que hay que obtener en lo que, pero no están cumpliendo a rajatabla con la característica propia de la burocracia. Después hay impersonalidad en las relaciones. Esto es una de las críticas también bastante que se le hace a una de sus características, porque siempre las personas cuando hacen un trámite, sobre todo por ejemplo en lo público, a veces un número de expedientes, ¿sí? Por eso hay impersonalidad en las relaciones, o sea, el asunto tal, ¿sí? Bueno, como en el ámbito de justicia, tal con tal, ¿sí? Expediente, número tal, ¿sí? No hay como esa cuestión sumamente personal del individuo, pero tiene que ver por la cantidad de demandas y de pedidos que existen, entonces se rubrican para no tener un error, para evitar esta cuestión, y ahí se pierde este aspecto de la personalidad. Por eso dice que hay mucha impersonalidad en las relaciones, ¿sí? Como también en el hospital público, el paciente tal, que muchas veces no es el nombre, es el número de ingreso de pacientes. Hay una exposición fuerte de jerarquía de la autoridad. En el esquema de la burocracia se da mucho esto, quién es el jefe, quién es el jefe todo el tiempo, se está visibilizando eso, por eso hay mucha jerarquía de la autoridad. Hay rutinas, digamos, queda bien expresado en esta jerarquía de la autoridad siempre, bien armado, y como contrapunto de jerarquía de la autoridad está como una de las deformaciones, este exceso por ahí de expresar quién es el jefe todo el tiempo, que soy yo y yo. Entonces, es como, digamos, las disfunciones que sufre la burocracia. Dentro de la racionalidad le dice que es importante que se entienda cómo viene la jerarquía, que queden claros. Rutinas y procedimientos que están estandarizados, esto tiene que ver con lo que les decía de la ley. Hay un esquema de proceso en la parte administrativa, está la ley de procedimiento administrativo, que te dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y si estamos hablando de que hay rutinas y procedimientos que están estandarizados, que es de que hay procesos en el medio en donde las instancias tienen que ser una secuencia lógica. Y si están estandarizados no hay que saltar ningún paso porque pierde calidad el proceso. Entonces hay rutinas y procedimientos que son bien específicos. Y eso garantiza que las cosas vayan funcionando y que vayan bien. Hay una competencia técnica y meritocracia que debería ser, digamos, dentro de su característica esta lógica, ocupar los puestos de acuerdo a la idoneidad y las capacidades. Hay especialización de la administración independientemente de los propietarios, en esta cuestión en donde, a raíz de esta cuestión de competencias técnicas, muchas veces quienes están en la parte de la gestión de esos no son precisamente los dueños del capital. Pasa también en las privadas, ¿sí? Por ahí muchas veces en las privadas, por ahí se retiran algunos de los dueños que por mucho tiempo lo manejó y los hijos no quieren administrar y ponen un administrador, ¿sí? Contratado por ellos, que obviamente es una persona que está formada y hace la gestión, está al frente de la organización, ¿sí? Y es quien está administrando esta cuestión, pero no es el propietario, ¿sí? De la misma, sino es una persona que está coadministrando, que está teniendo autoridad y poder en este momento y ejecuta a nombre de otro, pero no es el dueño del capital. En las cuestiones del Estado pasa lo mismo. Tenemos funcionarios con cierta jerarquía que están llevando a cabo la gestión de las áreas, pero no son los dueños del capital. Entonces eso también entiende él que se puede dar esas posibilidades dentro del esquema. Y después también, ¿sí?, una completa previsión del funcionamiento. Esta cuestión de la completa previsión del funcionamiento hacía referencia a esto de si vos cumplís las normas y las reglas, vos sabés que vas del paso 1, paso 2, paso 3, cuál es el resultado final, ¿sí?, que vas a tener. Entonces vos podés, a través de estas rutinas y procedimientos estandarizados, poder hacer una previsión del funcionamiento, saber cómo deberían haber sido las cosas y cuando no salen, y también entender dónde hubo algún desfasaje o problema, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí con las características? ¿Los ejemplos sirvieron? ¿Fui clara con eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe, se entendió todo. Perfecto. Esto es un punto que también gusta a veces preguntar un poco cuando vemos de características, vamos a cuáles son los dilemas de la burocracia, ¿sí?
¿Cuáles son los dilemas que presenta este modelo? ¿Sí? Que como todos, llega un momento que dentro de las organizaciones hay una resistencia y presenta conflictos, ¿sí? Por un lado, que existen fuerzas, dice, externas que presionan para el cambio de las normas con que se rige la burocracia. Esto tiene que ver, y se hacía muy presente en ese tiempo, con aquellos en donde parte de los procedimientos o de las cuestiones que estaban estandarizadas les ralentizaban algo de su pedido, o no había una respuesta, o la respuesta no era la esperada, obviamente tienen fuerzas externas que presionan para ese cambio, ¿sí? Porque no es la respuesta que ellos esperan, entonces obviamente se generan presiones porque en el proceso el resultado que se obtiene no es el esperado, pero quizás no solo que dependa de que se hicieron las cosas mal, sino que la respuesta que te tienen que dar es esa, ¿sí? Básicamente. Si no, presten atención. Un ejemplo de eso puede ser cuando se hace algún tipo de inspección y una persona cumple una sanción determinada, se van a poder aplicar una multa por una contravención, por algo. El proceso ya está determinado y hay fuerzas en donde nosotros nos genera resistencia. Bueno, pero fue esta vez solamente, me lo olvidé, o no, se me rompió recién el farito así, no tuve la culpa, ¿sí? Ocurrió recién, o estoy esperando que me habiliten esa tasa, por ejemplo, que me habiliten, que me hagan la autorización, ¿sí? Y estoy funcionando, no con todas las cuestiones en regla. Entonces, claramente, hay fuerzas en donde nos resistimos por ahí a ciertos esquemas y ciertos lineamientos, porque la respuesta no es la que nosotros esperamos, porque nos perjudica en alguna forma. No porque nos perjudique, como les digo, directamente, sino porque parte del proceso no lo hicimos bien y obviamente vamos a tener una sanción por eso. Dentro de las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Por eso existen estas fuerzas contrarias o que presionan. Por otra parte, el compromiso de los subordinados con las reglas tiende a debilitarse gradualmente. Esto pasa mucho se presupone que una de las posibles razones puede ser esa fuerte rigidez que hay de normas y de conductas. Entonces va generando cierta resistencia, ¿sí? Cierto rechazo. Como así también, en algunos ámbitos y algunas áreas de trabajo, se va debilitando gradualmente en esta cuestión de los subordinados, el compromiso y las reglas, porque la estructura no tiene buenos esquemas de motivación, ¿sí? Como para que las personas se sientan identificadas o vean posibilidades de crecimiento dentro de la estructura. Eso también es un desmotivador y genera esa instancia. Y otra cosa también puede llegar a ser porque se va generando un cierto status quo y no hay una variación activa de las tareas que se hacen, sino que están extremadamente rutinarias. Entonces la persona pierde el entusiasmo, ¿sí? Únicamente en esta cuestión. Se empieza a perder el compromiso por eso. Y respecto a esto de la motivación, que les digo, es en la parte privada, este plan de promoción, por ejemplo, es para evitar que se produzca esta situación. Esto quiere decir que alguien que entra en un campo más bajo, si demuestra aptitudes, si demuestra que tiene un rendimiento óptimo, se va formando, capacitando, y una respuesta tiene posibilidades de ser promovido en el puesto. Inclusive la empresa tiene por ahí una idea de política de capacitación y desarrollo, ir capacitando para ir haciendo desarrollo de los mismos individuos de la organización. Y el día de mañana que alguien se jubile y tenga que ocupar un puesto, él entre las personas que ya están formadas de la misma organización, a veces atraer a alguien de afuera. Por ahí se hace una convocatoria externa para ocupar un puesto cuando ninguno de los subordinados estuvo en la instancia de desarrollo, cuando el retiro de esa persona no ha permitido hacer una política de desarrollo que sea adecuada, ¿sí? Pero cuando las personas se están retirando ya van siendo prospectos dentro de la misma organización que estarían en condiciones. Y la gente dentro de la organización lo sabe. Entonces se motiva porque dice, bueno, yo este cargo puede ser auxiliar, por ejemplo. Vieron que los bancos tienen, por ejemplo, arrancan con auxiliar junior, por ejemplo. Después pasan a un senior, ¿sí? Te ocupa un cargo. Bueno, esos son como planes de desarrollo. Yo sé que empiezo como un junior y si empiezo a mostrar que tengo actitud y puedo pasar a senior, entonces me promocionan y el día de mañana que se jubile
la persona o se retira dentro de la organización o la traslada en ejecución, todo un prospecto que podría ocupar este puesto. Entonces eso hace ver que la persona tiene posibilidades de crecimiento y eso motiva. Y debilita esta cuestión de falta de compromiso. Se me corta a mí, en general. Yo le Sí, escucho profe. muy cortado, profe. Bien. Ujú. ¿La idea quedó clara o tengo que repetirla? Sí, es una pena que se perdiera esto. ¿Se entendió la idea en líneas generales? Es como el incentivo al conocimiento, Sí. sería. La productividad al responder, ¿sí? A esto de que las personas se van queriendo superar y lo van haciendo. La desmotivación en el ámbito de lo público tiene que ver con eso, que muchas veces los cargos de gestión importantes son ocupados desde la perspectiva política y no por los mismos miembros de la organización que muestran ciertas actitudes, ¿sí? Y eso desmotiva porque a veces los empleados son muy eficientes y llevan muchos años, tienen mucho conocimiento por antigüedad, porque están dentro del puesto de trabajo. ¿Y qué pasa? El jefe que tengo en ese momento, el director que me pone en el área, por ejemplo, es una persona que nunca ha trabajado entre SOE, que obviamente está por una relación o cuestión política, entonces pues los funcionarios responden a gestiones determinadas y son los empleados los que siempre están. Obviamente que eso desmotiva que alguien que no tiene conocimiento, no tiene experiencia y por ahí tampoco ponga mucha voluntad para aprender del área, está siendo mi jefe y yo tengo más conocimiento que él. Entonces eso por ahí refleja una cierta desmotivación y hace que pase, ¿sí? Se va perdiendo la eficiencia, se va perdiendo esta cuestión, se va delimitando también el compromiso de los ciudadanos. ¿Queda claro? Sí, y a veces también genera en el ámbito del trabajo que una persona que sabe más que otro se llene más de trabajo porque tiene que suplir la falencia del otro. Sí, sí, tal cual. Así es el jefe. Sí. Sí, eso desmotiva claramente, ¿sí? Yo tengo doble trabajo porque sé, entonces como prefiero hacer la plancha y hacerme que no sé para no me sobrecarguen tanto. A mí me pasó en el trabajo de tener que por ahí veía como mis compañeros, porque tenía un programa, mis compañeras entraban a la parte administrativa, ellas estaban en planta y por el hecho de estar en planta tenían la posibilidad de asumir, por ejemplo, cargos dentro del área y yo les enseñaba o yo estaba a la par enseñándoles y después ellas asumían y yo quedaba como cara de póker. Exacto. Entonces obviamente que va generando una desmotivación de ¿sí? También. Bueno, ahí como ven son vicios que son los dichosos dilemas de la burocracia, que por ahí no cumple la regla y se ejecuta el modelo no atendiendo a las características de su naturaleza. Dice, también para ser eficiente la organización exige un tipo especial de legitimidad, racionalidad, disciplina y limitación en sus alcances. Esto, lo que piensa y está en perspectiva de dilemas es porque le está pidiendo, ¿sí? Básicamente la burocracia define alcances y ciertos objetivos para el desarrollo de cada actividad que por ahí consideran que se delimitan bastante en los alcances de posibilidades, pero lo trata de hacer desde la perspectiva de la racionalidad, no ir demasiado a objetivos que puedan ser inalcanzables, entonces se busca trabajar de cierta manera eficiente a plazos un poco más cortos, pero por ahí se presenta como un dilema cuando uno hace proyecciones más largas, a más largo plazo. Después dice aceptar órdenes y normas como legítimas cuando son contrarias a los intereses de cada persona, exige un nivel de renuncia y es difícil de mantener. Tiene tantas normas y reglamentos que esto que les explicaba también cuando veía la anterior, o sea, hay una cuestión de normas y reglas
que por ahí no nos parecen justas, ¿sí? Que nos parece que digamos, no van en contra de mis propios intereses, ¿sí? Y las tengo que ejecutar igual o tengo que cumplir con las mismas, y eso también presenta un dilema, porque digamos hay como una cuestión de coerción también, de que la tenga que hacer sí o sí y no me quede otra, y eso también va generando ciertas cuestiones que me generan un rechazo sucinto dentro de la cuestión, ¿sí? Esta cuestión de normas que son legítimas y yo tengo que ejecutarlas. Parte desde lo más simple, aceptar órdenes de esto, de personas que yo considero que no tienen cierta capacidad, pero bueno, están con la autoridad, y tengo que decir una orden, que la orden que me están indicando, digamos, me dicen, bueno, pero tu jefe lo indica y tiene que hacerse así, vos sabés que no es el debido proceder ese, pero te lo están pidiendo hacer, entonces estás como, bueno, tengo que hacer, y no me queda otro que ejecutar, ¿sí? Básicamente, no me queda otro. ¿Quién paga los impuestos? Inclusive, pues, si vamos al esquema burocrático, ¿quién paga los impuestos con la felicidad que podría pagar? ¿Quién? Nadie, ¿sí? A ninguno le gusta. Parte del sistema, son normas que son como legítimas, o sea, están bajadas dentro de ese reglamento y hay un poder de coerción respecto a la misma. Bueno, por ahí son contrarias a los intereses de cada uno de nosotros y obviamente eso presenta ciertos conflictos, ¿sí? Básicamente. No sé, si no, fíjense que muchas veces las tasas de evasiones impositivas son más como un marco de rebeldía que al que tengo la plata. ¿Por qué tengo que darle esto? ¿Sí? Que por ahí, bueno, eso también tiene implícito un montón de otros análisis. Por ahí hay un rechazo, un pago que considero esto, pero porque no veo que realmente tenga un impacto positivo lo que yo entrego al fisco con la supuesta redistribución que se tiene que hacer y el uso eficiente de eso que ha sido recaudado. Entonces, obviamente, por ahí también tiene implícito también este comportamiento. Pero, por ejemplo, en el ámbito de algunas organizaciones es que me pidan que ejecute algo que yo sé que la norma o el reglamento indica que no es así, ¿sí? Pero estoy aceptando una orden baja directamente de quién es mi autoridad, me está diciendo, bueno, hacerlo pasar al expediente por más que le falten tal papeles. Yo es contraria a la norma y yo sé que, como dicen, cuerda se corta por lo más fino. Entonces, si pasa algo, hay un ruido o un problema con dicho expediente, la orden no bajó por escrito, por ejemplo, la orden bajó verbalmente, me van a decir, ¿por qué seguiste el trámite, siguió el expediente cuando está deficiente en requerimientos o en papeles que necesita para respaldar el pedido? Bueno, ahí tengo un problema, ¿sí? Eso es uno de los dilemas que se puede presentar. ¿Queda clara la idea? Sí, profe. Bien. Después, que las organizaciones burocráticas presentan una tendencia a deshacerse y reconvertirse, ya sea en la dirección carismática o en la tradicional, las relaciones disciplinarias son naturales y afectuosas. Esta cuestión en donde también, ¿sí? Por ahí tiene esta cuestión de lo carismático, lo tradicional, cuando se dan las relaciones por tanto tiempo que se encuentran ahí, por vínculo en las relaciones, pierde, digamos, la tendencia o la lógica de la disciplina por esa cuestión de afectos que está muy afianzado, ¿sí? Básicamente. En algunos ámbitos pasa también en las mismas empresas, ¿sí? Cuando hay una fuerte relación o vínculos con alguien que maneja el área de supervisión y me hace vista gorda porque tiene un fuerte aprecio hacia mí porque llevo muchísimos años trabajando. Entonces, hay algo que incumplí, que no respeté una norma, razón por la cual tendría que tener una sanción determinada, pero por ahí un cierto aprecio, hay una cuestión de paternalidad o protección, no me sanciona. Pasa exactamente lo mismo en lo público, ¿sí? Por ahí es muy amiga, entonces me retiro en el momento que no corresponde, sin el permiso correspondiente, y no pido las razones particulares debidas para no hacer uso y que me queden disponibles, entonces me retiro a hacer algunas cosas y vuelvo al puesto de trabajo y eso
implica un incumplimiento enorme, porque yo para salir de mi ámbito de trabajo tengo que tener un justificativo, y básicamente porque la institución está protegida, por eso tengo permiso por razones, por ejemplo, particulares, y entienden que se me ha otorgado el permiso cuando yo me retire del puesto de trabajo. Si a mí yo me retiro del puesto de trabajo y tengo un accidente en la calle y nadie sabía que yo tuve un problema, un inconveniente, obviamente estoy incumpliendo una cuestión disciplinar de la organización, y después el asegurado de riesgo de trabajo no me va a pagar, pues yo tendría que estar en el hábito de trabajo y no tenía permiso para retirarme del trabajo. Entonces, tiene después algunos efectos. Entonces, a eso hace referencia con que tiende por ahí a ser esta cuestión, esa tendencia a deshacerse y reconvertirse en algo carismático más bien tradicional. Va con tanto vínculo, relación y personas que trabajan por mucho tiempo, van tomando cariño y van dejando pasar algunos aspectos y no aplican las sanciones que tienen que aplicar. Hasta ahí esto lo que son los dilemas que presenta la burocracia. Cuando hablamos de disfunciones de la burocracia, estamos haciendo referencia a aquellas deformaciones que sufre cuando se exacerba características de la burocracia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Escucho una voz ahí a lo lejos. Yo, profe, la molesto mucho si le pido que vuelva a la filmina de los exponentes de la burocracia. A ver. Porque se me pasó, disculpe. Esperen que me fijo. ¿En cuál estaba esa? Debe ser de las primeras. Sí, estaba después de los orígenes de la burocracia. Esta. Perdón. No vuelva. No se haga drama. Si está muy lejos, no importa. Los exponentes. ¿No los están viendo? No, se tildo de nuevo, por eso. Ay, qué desgracia, por Dios. Yo lo estoy viendo, por eso preguntaba. Perdón, profe, perdón. Ahí está. ¿Los ven ahí? Esos son los exponentes. Ahora sí, profe, disculpe. Ahí está. Esto se pasa rápido, ¿no? Bien, como les decía, lo que tiene que ver con disfunciones, ¿sí?, de la burocracia son las deformaciones que sufren las características, ¿sí?, de la burocracia cuando las mismas se exacerban, o sea, cuando se exageran características, ahí se produce una disfunción, ¿sí?, que no es lo mismo que los dilemas. Dilema es como una especie de crítica que se le hace aparte de su esquema natural y que puede ocurrir alguna cuestión, ¿sí? O sea, hay normas y demás que las niega. El problema que tiene el dilema es que se afianzan tanto los vínculos por la permanencia de mucho tiempo y las relaciones sociales dentro de esta organización que por ahí cuando tengo que aplicar sanciones disciplinarias no lo hago, con lo cual estoy incumpliendo parte de las normas y sanciones que son internas, normas y principios disciplinarios, beneficiando a alguien, ¿sí? Y eso también genera en la organización informal cierto rechazo. O sea, claro, si yo salgo, a mí sí me vas a pedir el permiso, sí me vas a pedir el tiempo, el otro como es tu amigo se lo va a dejar pasar. Empiezan esas rispideces internas a raíz de que, porque ley pareja no es rigurosa, entonces si todo lo cumplieran como debería ser, no tendríamos esa rigidez. Entonces a raíz de algo estás en el incumplimiento de la norma y estás suscitando la posibilidad de un conflicto interno también, a la vez. Entonces, eso presenta un dilema. Quiero que quede claro la diferencia entre dilema y disfunciones. Y la disfunción es esto. Viene del defecto. Entonces, es cuando se exacerban características de la burocracia. Como esto. Interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos. ¿Cuál es el problema que tiene esa disfunción? Que cuando vos querés iniciar un expediente, te dicen, pero trajo, por ejemplo, tal cosa, no lo encuentro. Si no existe comprobante, o si no existe papel que se pide, no se le puede dar curso a su pedido. Eso es un exagerado apego y no me dan ninguna otra solución. Si no lo tiene, no puedo hacer nada. Y no te dan ninguna otra sugerencia. Bueno, podría buscar por este canal, pero a mí acá la norma me dice que usted tiene que tener el papel de comprobante, la fotocopia de tal cosa, esto. Si no lo tiene, no hay necesidad.
flexibilidad. Exacto. ¿Sí? Hay demasiado ese apego a los reglamentos y por ahí hay situaciones que son particulares y no las contempla, porque dice, esto me dice que es paso 1, paso 2, paso 3, yo le sigo por la regla y si no lo tengo mira qué es lo que pasa. No te solucionan de ninguna manera. Vos tenés que ir viendo cómo vas generando otros efectos para poder dar esa posibilidad. Y ahí es donde dice, esto genera claramente un defecto, porque no estás viendo la opción de un plan B, no das una respuesta. O sea, si el otro no puede acceder a alguna parte de la documentación que es requerida así en el proceso, le queda truncado el trámite. Vos tenés la obligación de darle una respuesta. Podrías buscar una alternativa, pero como se apega tanto a la norma, no buscas ninguna alternativa. Es lo que es el plan A y es solamente plan A. ¿Sí? Y no hay ninguna otra posibilidad. Por eso es una diferencia. El otro es esta cuestión del exceso de formalismo y de papeleo. Esto de todo tiene que hacerse por escrito. Todo debe hacerse por escrito. O sea, que inclusive en pública o privada presentamos el siguiente problema. A veces en la privada, ¿sí? Más allá de que te dicen que están grabando la conversación, vos llamás, haces un reclamo y a veces no te dan la respuesta inmediata con el reclamo en el tiempo que tenés que conseguir. Te desconocen el reclamo, ¿sí? Básicamente. A veces, ¿sí? Pasa, ¿sí? Muchas veces. Que uno hizo el reclamo y después te dicen no hay registro de su reclamo. Y esta cuestión de me presentó el reclamo por correo, por eso sí, lo hice por otra cosa, vos no medio del canal. A mí me pasó, por ejemplo, en un caso particular personal, con una tarjeta de crédito, donde hice un pago obviamente por transferencia, porque no pago sucursales, eso hace muchísimos años que hago pago por transferencia. El pago entró en tiempo y forma, en fecha de devengamiento, o sea, si tenía vencimiento el 10, entró el 10 el pago, y es de transferencia inmediata hacia la cuenta de la empresa. La empresa a los días hace un reclamo, cuando yo el mismo día que lo pagué, emito por correo, por WhatsApp, el comprobante de pago por transferencia, porque es, digamos, el protocolo que si no lo vas a pagar en la sucursal, lo pagas por transferencia, me emitís el comprobante de pago por esos dos canales que están autorizados. Pasan 10 días, te efectuó el pago, yo hice la presentación y para mí estaba todo bien. Quiero utilizar la tarjeta y me dice que la tarjeta está inhabilitada por falta de pago. Me comunico y hago el reclamo, pero si yo te pasé el comprobante, ya pasó 10 días, ¿cómo puede ser que no tenés el registro del comprobante? Básicamente. ¿Qué me pide? Que vuelva a enviar de nuevamente los comprobantes, ¿sí? Básicamente. Pasa, y es entre el que me hacen el reclamo de no pago 6 días fuera de lo que pasé, sin habilitarse. Me comunico ya, obviamente, no termino porque la paciencia soy bastante accesible, pero tengo poca paciencia. Me pasan estas cosas, soy de pocas pulgas, ¿sí? Vuelvo a hacer el reclamo, obviamente, ya en otros términos. Digo, no necesito pasar el día que te pasé el comprobante en tiempo y forma, la segunda vez que me pediste el reclamo, y la tercera que todavía me estaban cuestionando, se lo había enviado, que haga captura con la fecha en donde yo he emitido por WhatsApp el comprobante de pago para que comprueben si lo mandé en la fecha que dije. Sí, imagínense, ahí se acabó toda mi paciencia. Básicamente me fui a defensa del consumidor y tal cual. Y presenté obviamente todas las pruebas, todos los reclamos por esto, para el colmo que ya estaba enervando porque estaban queriendo parecer punitorios, por supuestamente por una demora que no existía. Imagínense, me despaché bastante mal el documento en términos de ponerlo en su lugar, hasta que después terminan dándome la razón a mí, pero hasta eso ya me molestaron. ¿Qué terminé haciendo? Terminé haciendo el pago en tipo forma, allá que tenía cuestión, cancelé los otros pagos y me di bajo la tarjeta. Si la tarjeta me va a tratar de esa forma y cada vez que yo la tengo que utilizar, tengo que estar aquello y tengo que estar con vía judicial y se supone que te tienen que operar ellos bien, ¿cómo no van a registrar un pago? Los chicos van a pasar 22 días, ya te van a afectar firmas, ellos no toman el pago, no lo registran, después te los desconocen, te desconocen la fecha en que vos lo enviaste. Entonces termina siendo una cuestión de exagerado apego a las normas y también esa falta, ese exceso de formalismo y de papeleo
en pedirme que replique varias veces cuestiones que ellos no lo pueden tener. Sobre todo porque con el banco que opero, la modalidad que tiene, te emite el comprobante de pago, porque yo entiendo, por ejemplo, el reclamo cuando hay bancos por ahí que te emiten el comprobante de pago a tu cuenta diciéndote el número de transacciones, pero no dicen quién es el destinatario. Yo genero todos los pagos por una cuenta de un banco específico que el comprobante dice quién es el destinatario de esa transferencia. Busco hacerlo con ese banco precisamente para evitar ese inconveniente. Que tenga que buscar un correlato entre el número de transacciones con mi cuenta. Eso también, y es una empresa privada que se supone que es un deficiente. Ya tengo la posibilidad de tener, para dejar de negar directamente le di la baja. Con eso van perdiendo clientes. Después me encuentro con muchos los reclamos que se hacen de esa forma. Entonces, ahí empezamos a ver cómo no es solamente el ámbito de lo público la que tiene algunas deficiencias, hay ámbitos privados que también presentan este problema. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos presentan más buena voluntad en resolverlos, porque están abocados hacia la satisfacción de a veces les funciona mal, pero en lo público no miden la tasa de satisfacción del cliente. ¿Sí? Entonces se justifica, bueno, este es el ámbito de lo público, siempre va a haber disconformidad. No es la lógica que tendría que operar. Hay fuerte resistencia al cambio, eso también es una de las disfunciones muy claras. Se notó mucho cuando empezó a entrar mucho lo digital dentro de todo lo que tenía que ver la digitalización de documentación, ¿sí? Procesos digitales, cuando se incorporaban a áreas, esquemas de análisis de expedientes intranef, o sea, cuando hay un mismo sistema para toda la empresa y va registrando dónde entra un expediente, cuál es el seguimiento, tenían formas particulares, y ellos estaban habituados a un registro de actas, de libros, de pasarlo así. Bueno, hacer la capacitación para que empiecen a manejar la intranet, obviamente empezó a generar resistencia al cambio. Dentro de lo público es muy fuerte la resistencia al cambio, y eso es una función que a veces provoca cierto boicot dentro ¿no? O de pasaje en que algunos supuestamente van a tomar el curso pero no lo aprendieron, entonces el que aprende más rápido se ve doblegado en las tareas porque no se puede desaparecer, y los otros se dedican a tomar mate pero no lo saben hacer. Y en lo privado pasa que la resistencia a cambio se presenta, pero no hay mucha preservación de status quo, o sea, o aprendes o desvinculás. ¿Sí? Esa es la ventaja, digamos, que tienen por ahí las organizaciones privadas que tienen ciertas normas que no te permiten, que van a acunar obviamente la resistencia al cambio, ¿sí? Van a acunar la resistencia al cambio porque el ser humano tiene una resistencia natural hacia el cambio. Nos gusta estar en status de confort y siempre en el status quo de la zona esta de confort porque los cambios representan incertidumbre, entonces incertidumbre al inseguro. Es una resistencia al cambio. Digo, nada más que en lo privado te la desactivan en esta cuestión. Vos, que cuanto más resistente te pongas y te encaprichen que no quieres aprender, te van a desvincular. ¿Sí? Porque ellos tienen un régimen donde si no funcionas y te resistís, hay una desvinculación y no les molesta pagar la indemnización, o sea, si la tienen que pagar, la pagan, y si buscan la vuelta de la causa del lío, se desvinculan. En lo público es más difícil esto. Entonces, la resistencia al cambio se hace más persistente, se nota más. Después, una despersonalización de las relaciones, esto tiene que ver con la impersonalidad, va en vinculación con el dilema, la despersonalización de las relaciones con la impersonalización, ¿sí? De las cuestiones, de las tareas. Entonces ahí empezamos a ver también donde se presenta también esta cuestión donde, bueno, más allá de la situación que pueda ser crítico a la persona, dicen que hay que hacerlo así, no sé quién es el fulano y tampoco me interesa, pero bueno, dice que tiene que ser de esta forma y listo. ¿Sí? No hay no permite tanto un proceso de empatía porque son muchas las causas, son muchos los trabajos que hay que realizar en el medio, entonces se despersonaliza totalmente esa relación. Hay una jerarquización como base del proceso de decisión, siempre va desde más arriba abajo, los nuevos medios no toman por ahí muchas decisiones, tiene que estar más centralizada la cuestión de decisión. Hay una súper conformidad con rutinas y procedimientos, esto que les decía,
que va también muy ligado a la resistencia al cambio. O sea, esto se hacía así, no me lo vengan a cambiar ahora, todavía que lo aprendí, no me lo cambio. Y si te dicen, es para mí, bueno, pero estábamos cómodos, me lo venía aprendiendo, ¿para qué me lo aprendí si me lo van a cambiar? ¿Bien? Siempre hay como esos procesos que están vinculados a las resistencias con esta cuestión de la superconformidad con rutinas y procedimientos. Exhibición de autoridad, esto que le decía, exacerba esta cuestión, yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, ¿sí? Básicamente. O sea, lo van a tener que hacer porque lo digo yo. ¿Sí? A veces a cuestión de resistencia que también nos pasa en la adolescencia, nos pasa cuando, pero explícame, dale la razón de ser eso. Dice, porque soy el padre, se hace así. Porque soy tu madre, se hace así. Y lo digo yo. Y entonces, a ustedes no les provoca. ¿Sí? Si esta si pudieran no hacerlo, no lo podrían llevar la contra, porque no lo estás explicando, ¿sí? Básicamente, bien. Y bueno, pasa exactamente lo mismo en el ámbito. Bueno, lo hace así porque soy el jefe y lo tenés que hacer así. Esto también pasaba con esto de cuando estás recibiendo una orden que está violando parte del procedimiento y te dice, vos le decís, no, la verdad que no es como debe proceder, pero yo soy tu jefe y te digo que lo pases. Ahí claramente te exhibió una parte señal de autoridad. ¿Sí? ¿Quién es el jefe? Soy yo. La dificultad en la atención a clientes, ¿sí? Esto también es un punto crítico. Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. Obviamente, como les contaba, se puede dar claramente se puede dar esta situación en lo público como en lo privado, ¿sí? Sí, exacto. Esa llamada de atención siempre, que dejan ahí en esta situación donde vos no podés responder en ese momento y te atienden de forma adecuada, no te dan la respuesta que vos esperas, ¿sí? Básicamente demora la atención, inclusive destrato en el proceso de atención también. Y ahí pueden ver con el ejemplo del personal, se puede ver también claramente en lo privado como en lo público, ¿sí? Nada más que siempre nosotros asociamos como que todas estas disfunciones solo se dan en el ámbito de lo público y es más conocido en el ámbito de lo público, porque es donde nos dedicamos mucho en la crítica a decirlo, pero en el ámbito de lo privado también se da, son los menos, porque están contigo abocados a la satisfacción del cliente y en tener siempre principio de eficiencia. Pero no quiere decir que no se presenten, ¿sí? Son disfunciones que también se presentan, ¿sí? A esta cuestión, ¿sí? Básicamente. A ver. ¿Qué tratamos de decir? ¿Podemos descansar, profe? Sí, eso está por decir que yo tuve un día, los miércoles, un día de miércoles, viernes, miércoles. Yo llego hasta acá hoy. Ay, gracias. Sabrán disculpar. Gracias, profe. Desde las 8 de la mañana corrido, profe, no, ya está. Sí, yo igual salí de viaje hacia el interior de capacitación y estoy 5 de la mañana, chicos, dormí a las 2 de la mañana. Estoy igual que ustedes y sin mates, no pude tomar mates en todo el día, así que no he tenido mi catalizador de humor, digamos, básicamente. Los dejo descansar, que se encuentren muy bien, nos vemos la próxima semana y seguimos con... Algunos va quedando un poquitito, calculo que el próximo lunes ya lo termine, ¿sí? Bueno, que estén muy bien. Éxitos, chicos, que estén bien. Nos vemos. Ustedes también, chicos, descansen.